Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a comenzar con la Sebas. clase. ¿Sí? A ver, antes de comenzar con la clase, vamos a hacer alguna aclaración o un recordatorio. En las clases presenciales habíamos quedado en que el primer parcial daríamos del primer y segundo capítulo y el segundo parcial daríamos del capítulo 3 y 4. Eso no vamos a modificar, vamos a mantener. Es decir, el capítulo 3 y 4 va para el segundo parcial. Ahora, el capítulo 3 que nosotros ya lo hemos llevado, es decir, todo el contenido de este capítulo se encuentra en la plataforma. Incluso ya se han dado prácticas, ustedes ya han enviado sus prácticas y todo eso ya está registrado. Pero a solicitud del ingeniero Tapia, el cual indica que hay estudiantes que se inscribieron o sí, se inscribieron justo para el primer parcial, ¿no? Entonces, indica él que ellos quedarían en desventaja en relación a lo que ya se podría haber avanzado, ¿no? Por esa razón, se va a repetir, si quieren, el capítulo 3, o sea, vamos a avanzar el capítulo 3, eh, teniendo ya el material en la plataforma y posteriormente veremos el capítulo 4. Bueno, entonces, con esa aclaración comenzamos, ¿no? El capítulo 3 se refiere a las distribuciones probabilísticas continuas. Si recuerdan, el capítulo 2 era distribuciones probabilísticas discretas. Y ahí habíamos visto diferentes distribuciones, ¿no es cierto? Ahora tenemos la distribución probabilística continua porque esta se refiere a las variables Tiene el cuantitativas manejo de las continuas. variables. Y las variables se tienen que manejar siempre utilizando. Hola, hola, hola. Bueno, decíamos variables cuantitativas continuas. En este caso, nos recordamos que es una variable cuantitativa continua, ¿no? Dijimos que eran aquellos valores que tienen decimales, ¿no? Poseen decimales. Entonces, aquí estaba el peso, estaba la estatura, la duración de algún producto, eh, la distancia de un punto a otro, los gastos que realizan, los ingresos que realizan, tienen, etc. Entonces, todo eso implica una variable cuantitativa continua. Si ustedes revisan o hacen una revisión de este tipo de variables, acá también hay diferentes distribuciones, pero nosotros habíamos avanzado solo una distribución, ¿no? Solo un tipo de distribución probabilística continua, que se ha llamado la curva normal. ¿No? La curva normal, solo esta se ha avanzado porque es la más común, digamos, o la más utilizada. Curva normal, otros autores le llaman distribución Z o distribución normal o curva Z, también le llaman otros autores. Entonces, dependiendo qué autor uno consulte, puede tener podemos tener acá la curva normal, la distribución normal o la curva Z. Ahora, esta distribución normal o curva normal tiene ciertas características. Generalmente se habla de tres características. Tres características que hacen que esta curva normal se pueda diferenciar de otras, ¿no? Por ejemplo, la primera, nos dicen que esta curva es campaniforme. Esto, obviamente, al decir campaniforme, se está refiriendo a su forma,
¿no es cierto? O sea, se dice que la curva normal tiene forma de campana. A eso se refiere, ¿no? Cuando dice campaniforme. Observamos acá que tiene dos extremos y la parte central más elevada, ¿no? Por eso se dice que es campaniforme, tiene forma de campana. También nos dicen lo siguiente, que una vez que tenemos esta campana, o la curva, la forma de campana, en la parte central indican que siempre se va a encontrar la medida de tendencia central. Nos recordamos, la más común de esas medidas es el promedio. Generalmente se usa el promedio, pero en algún momento podemos usar la mediana, también la moda, ¿no? Cualquiera de esas. Si trabajamos con la mediana, con la moda, ese dato va a estar en la parte central de la curva. O si trabajamos con el promedio, va a estar en la parte central. Esta medida es, ¿no? Indica la parte central alrededor del cual giran los otros datos, ¿no? Por eso es una medida de tendencia central. Eso en relación eh, a la forma o a la característica que es campaniforme. Que también nos dicen que la curva es simétrica. Al decirnos curva simétrica, ¿no? Se dice lo siguiente. Tenemos la curva normal. Si dividimos en dos partes iguales a la curva, entonces lo que sucede en esta parte va a suceder en la otra. Nos dicen, es como ponerle un espejo aquí en la parte central. Lo que ocurre en un lado se va a reflejar en el otro lado, ¿no? A eso se refiere cuando dice que la curva es simétrica. También acá nos dicen lo siguiente, que el área bajo la curva normal, es decir, lo que estoy pintando de azul, esta es la curva normal. Todo lo que está debajo de esta curva es el área, esta área. Entonces, el área bajo la curva normal vale, todo esto vale 100%, es que trabajáramos en porcentaje. O todo esto vale 1, si trabajo en términos de probabilidad. Entonces, tomando en cuenta esa situación, decimos lo siguiente. De la mitad para un lado o para el otro, justo de la mitad para este lado, para este otro lado, el área va a valer 50% en ambos casos, 50-50. Si trabajo en porcentajes. Si trabajo en términos de probabilidad, será 0,5 y 0,5, ¿no es cierto? Entonces, eso en relación al área. Eso nos sirve para luego hacer aplicar esto en algunos ejercicios referentes al área, ¿no? La tercera característica. Inge, perdón que le corte. Dime. Sí, dime. Una consultita. Estaba resolviendo la práctica y como dice, la mitad es 0,5. ¿Está bien que haya puesto 0,50 o es error? No, no. Bueno, puede ser 0,50, sí, si quieres, porque no va a afectar a este lado, ¿no? 0,5. Ahora, si Ah, estás hablando ah, hay estas dos, ¿no? Probabilidad o porcentaje. En porcentaje va a ser 50%. Está bien, 0,5, no hay problema, no va a afectar el 0. Sí, ¿está ya, bien? Inge, gracias. Listo. Sí, La otra característica es la que dicen que es asintótica. Asintótica. Si nos recordamos este término, asintótica está relacionada con las asíntotas. Las asíntotas se ven
principalmente en los gráficos de las hipérbolas, ¿no es cierto? Esto tal vez lo han visto en álgebra o en el cálculo. ¿Cómo se interpreta en la curva normal? Tenemos nuestra curva, nuestra forma de campana. Vamos ubicando el dato, haciendo el gráfico. Asintótica, en este caso, vamos a entender que esta curva va a bajar tanto en ambos extremos, pero nunca va a chocar este eje, que sería el eje X, ¿no? Nunca lo va a chocar, y peor aún, nunca la va a cortar. Eso es asintótica. Por esa razón, cuando se trabaja con la curva normal, los extremos siempre se dejan abiertos, no se cierran, ¿no? Esa es eso nos indica esta característica de asintótica. Pero se sabe, o se dice, que esta característica es teórica. Es decir, podemos aceptar esta característica en teoría. ¿Por qué se dice eso? Si, por ejemplo, hablamos de un ejemplo de la duración de un grupo, de la duración de los focos, ¿no? Y queremos saber cuál es la vida promedio de un grupo de focos, ¿no? Entonces tendríamos que hacer ese experimento, ¿no es cierto? Tomamos un grupo de focos, los conectamos de manera que todos se prendan al mismo tiempo, y luego con un cronómetro vemos, ¿no?, que cuando se vayan apagando estos focos, se vayan quemando, si quieren, los cronómetros van a ir parando y de acuerdo a eso vamos a ir recolectando datos. Vamos a suponer que hacemos ese experimento. Podemos hablar de esa duración de focos en días, en horas, ¿no? Vamos a pensar en días. Suponiendo que ya hicimos el experimento, tenemos el gráfico, sabemos que en la parte central va a ir el promedio. Si hablamos en días, no sé, podemos poner 200 como promedio, ¿no? 210. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que la mayoría de los focos duran alrededor de 210, ¿no? O duran más o menos 210. Hay focos que duran menos y hay focos que duran más. Eso es lo que nos está diciendo nuestro gráfico. Si nosotros aceptamos esta característica, si decimos que ese gráfico es con los extremos abiertos, ¿qué estamos aceptando en nuestro ejemplo? Que si esto va a bajar, va a haber focos que van a durar 200, 300, 400, 500 días. Y si aceptamos esto, estamos aceptando que va a haber por lo menos un foco que va a durar eternamente, ¿no? Y eso no es verdad. O sea, eternamente, ¿por qué? Porque esto no se va a cerrar, no va a chocar al eje. Entonces siempre va a quedar abierto. Pero sabemos que eso no va a ocurrir, ¿no? Puede durar, puede ser una excepción. El foco no puede durar mucho tiempo, pero va a haber un momento en que se va a quemar. Y ahí se cierra ese extremo. Por este lado, ¿puedo comenzar cerrando? Puede ser que sí. No puedo comenzar acá con 0. ¿Por qué? No tengo 1000 focos, los enciendo y ocurre que uno no prende, ¿no? Porque vino mal de fábrica. Entonces, duró 0 días. 0. Luego, hay otro que dura un día, ¿no? 5, 10, 50, 150, 200, 250. Por lo tanto, va a haber un momento, puede haber un momento, o hay acá principalmente, y acá también puede ocurrir, que vaya a cerrarse la curva. Por eso se dice que es esta teoría, esta característica. A pesar de ello, a pesar de que sabemos que es teórico,
nosotros gráficos que así recomiendan los estadistas. Auto derecha, derecha, auto. Ya, eso en cuanto a las características o de la curva normal. Luego, se habla acá también Ya, dale, de una derecha. familia Derecha, de ahí. normales. Pasa rápido. Ya familia de curvas normales. Sus Total, a ver, micrófonos supongo que se va a jóvenes, volver. No se vuelve allá. Anda, con calma. familia de curvas normales. Es decir, la curva normal, si bien estamos indicando, ¿no?, que tiene forma de campana, cuando esto sale a conocimiento de los investigadores, ¿no?, se dan cuenta que toda variable cuantitativa continua a ser graficada va a tener esta forma de campana. Les queda claro. Pero sin embargo, dependiendo qué cosas estén investigando, cuál sea la característica con la cual estén trabajando, la curva, cuando grafiquen, no siempre va a ser igual a esta, ¿no? No, puede variar un poco. Por ejemplo, puedo tener ese tipo de gráfico, ¿no? O se puede tener otro tipo de gráfico. Entonces, eso sucedía, o eso sucede, y los estadistas o los investigadores preguntaban a los estadistas, ¿no? Mi gráfico me sale de esta manera, esta es curva normal, ¿no? Me sale de esta otra, es curva normal, entonces ocurría esa duda. Por lo tanto, se dice que sí, que todas estas son curvas normales. Basta que tengan dos extremos y la parte central más elevada. Entonces, no siempre va a ser como una campana perfecta. Puede ser más achatado o puede ser más empinado. Siguen siendo curvas normales. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos indica si la curva es mucho más elevada o si la curva es más achatada? Nos indica algo eso. Por ejemplo, si yo trabajo con, en el caso de los estudiantes del grupo del turno de la mañana, por decir, que yo trabajara con las edades de sus jóvenes, turno de la mañana, sabiendo que la mayoría son que terminaron el colegio hace poco tiempo, por decir, ¿no? Entonces, yo trabajara con las edades de sus jóvenes, seguramente la curva va a ser elevada, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a encontrar un promedio en la edad que no va a variar mucho en relación entre ellos, ¿no? Digamos 18 años, algunos van a tener 19 hasta 20, otros tal vez 17, pero no va a variar mucho. Entonces, cuanto más elevada sea la curva, se dice que los datos son homogéneos, relativamente homogéneos. Ahora, ¿en qué caso puedo tener una distribución, un gráfico aplanado, achatado, como este rojo? Si yo trabajo, por ejemplo, con ustedes en relación al gasto que realizan semanalmente. En ese caso, muy difícilmente todos van a gastar el mismo monto, ¿no es cierto? Pensando que algunos ya tienen familia y demás. Entonces, yo grafico esos datos y me va a dar una campana, pero achatada. Eso significa que los datos son heterogéneos, es decir, que se dispersan, se alejan del promedio. Por eso la curva es aplanada. Cuanto más elevada la curva, los datos más homogéneos. Cuanto más achatada la curva, los datos son heterogéneos. A eso se refiere cuando se habla de familias de curva normal, ¿no? Podemos tener diferentes tipos de, diferentes formas, si quieren, de la campana o de la curva normal. Bueno, una vez que se sabe esto, una vez que los estadistas nos indican que la curva normal se da solo para variables cuantitativas continuas, y eso es comprobado. Entonces dicen hay que darle una utilidad a esto.
y nos hablan de unas áreas. A un principio, cuando comienza a surgir, a salir esto a la luz, se habla de unas áreas bajo esta curva para poder trabajar. Nos dicen la utilidad va a ser trabajar con 3 áreas y para poder resolver algunos problemas, algunos ejercicios. Nos dan las siguientes áreas. Por ejemplo, nos dicen que va a trabajar con esta área que está pintado de verde. Esta área vale 68%. 68%. Ahora, algo que no quiero olvidar es que en este capítulo, cuando trabajemos, no importa con cualquier cantidad de datos, sí o sí vamos a pensar que es población, ¿ya? Vamos a trabajar con población. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que usar los símbolos de población. Voy a trabajar entonces con promedio. El símbolo del promedio es nu. Y vamos a trabajar con desviación estándar. Y su símbolo es sigma, ¿cierto? Entonces, pasamos otra vez acá a las áreas. La primera área, les decía, vale 68%. El área que está pintado de verde. 68%. Esta área va desde el promedio menos una vez la desviación estándar hasta el promedio más una vez la desviación estándar. Sí. Luego tenemos la otra área que es rojo. Esta área vale 95%. 95%. Esta área va del promedio menos 2 veces la desviación estándar hasta el promedio más 2 veces la desviación estándar. Y la otra área va a ser esta, la azul, que va a ir abarcando casi todo y es el 99%. ¿No? Esa área va desde el promedio menos 3 veces la desviación estándar hasta el promedio más 3 veces la desviación estándar. Entonces, estas son las 3 áreas que nos dan los estadistas para trabajar en un principio, ¿no? Nos dicen, con esas áreas se puede resolver algunos problemas que se podrían dar o que podríamos tener. Como por ejemplo el siguiente caso. Nos dicen lo siguiente. Se hace un experimento, nos dicen, para averiguar la duración promedio de un grupo de pilas alcalinas. Es decir, queremos saber cuál es su duración y se agarra un grupo de estas pilas, se hace el experimento respectivo y se obtienen los siguientes datos. Se hace ya, se aplican las formas, etc. Y dicen que el promedio es igual a 19 horas de duración de las pilas alcalinas con una desviación estándar de 1. La pregunta o las preguntas. Inciso A. Dicen, ¿entre qué par de valores? ¿Entre qué par de valores falla el 68% de las pilas? Esa es la primera pregunta. ¿No? En el inciso B, lo mismo, pero ya va a ser 95%. El inciso C, el mismo enunciado, pero 99%. Entonces están en el experimento, si bien nos dan un grupo de datos,
lo primero que tenemos que hacer antes de responder las preguntas es hallar el promedio poblacional y la desviación estándar poblacional, ¿no? Para eso tenemos fórmulas y aplicamos las mismas. Para la primera pregunta, dice, ¿entre qué par de valores falla el 68% de las pilas? Nos recordamos, de acuerdo al gráfico anterior, para el inciso A, por ejemplo, 68% va a ser igual, de acuerdo al gráfico, de acuerdo al gráfico que hicimos de la curva. Es decir, el 68% es igual a mu menos una vez la desviación estándar. Eso, esto no es menos, ¿ya? Esto es guión a mu más una vez la desviación estándar, ¿no? Es decir, el 68% va desde el promedio menos una vez a el promedio más una vez la desviación estándar. Ya tenemos los datos. 19 menos 1. 1 por 1, 2 va a ser 1, 2, ¿no? 19 más 1,2. Hacemos las operaciones respectivas y esto me da 17,8 a 20,2 horas. Las unidades, horas. La interpretación en relación a este ejercicio, pues siempre tenemos que interpretar, ¿no? O sea, tenemos que saber qué significa eso. Entonces decimos lo siguiente. El 68% de las pilas alcalinas comienzan a fallar entre 17,8 a 20,2 horas, ¿no? Esa sería la interpretación. El mismo procedimiento para el inciso B, ¿no? Para el 95%. Aquí ya vamos reemplazando los datos. Sabemos que es 19 menos, ahora, dos veces, 2 por 1,2. Hasta 19 más 2 por 1,2. Aquí el resultado nos va a dar 16,6 a 21,4 horas. Nuevamente, en relación a la interpretación, ¿no? El 95% de las pilas comienzan a fallar entre 16,6 a 21,4 horas. Y para el inciso C, que es del 99%, ¿no? Igual reemplazamos en la fórmula, nos va a dar 15,4 a 22,6 horas, ¿no? Igual, interpretando, ¿no? El 99% de las pilas alcalinas comienzan a fallar entre 15,4 a 22,6 horas. Entonces, esa es la forma de aplicar esas áreas que nos dan, en un principio les decía, de la curva normal. Luego, una vez que tenemos estas áreas y los investigadores comienzan a utilizar estas áreas, ocurren algunos reclamos, si quieren, de acuerdo a las investigaciones que hacían, ¿no? Y dicen, ¿por qué tenemos que usar solamente esas tres áreas, ¿no? Es decir, ¿por qué siempre tenemos que trabajar con 68%, 95% o 99%, ¿no? Quisiéramos, dicen, trabajar con otras áreas, ¿no? Con, no sé, alguien dice con 70, y con 80, etc. Como una respuesta a eso, a esa inquietud por parte de los investigadores, surge otra distribución que está muy relacionada con esta, obviamente, ¿no? A lo que le llaman los estadistas la distribución probabilística
distribución probabilística normal estándar. Normal estándar. ¿Qué significa esto? Que tenemos que, dice, estandarizar los datos. Cuando hablamos de la curva o de la distribución normal estándar, se refiere a que se tiene que estandarizar los datos. Ahora, ¿cómo se estandarizan los datos? De acuerdo a la siguiente forma. ¿No? De acuerdo a esa fórmula, se va a estandarizar los datos. O sea, se va a hacer una transformación, en otras palabras, ¿no? Se van a transformar los datos que vayamos a tener, los vamos a transformar a valores de Z. Vamos a especificar esto para que no se olviden y tengamos claro esta situación. Como estamos hablando de datos estandarizados, entonces se dice que Z es el valor o el dato estandarizado, ¿ya? Z, valor o dato estandarizado. Luego, X va a ser cualquier valor, cualquier dato que vayamos a tener. Mu es el promedio poblacional. Sigma, desviación estándar poblacional. ¿No? No se olviden que en este capítulo hemos dicho que vamos a trabajar con población, o en todo caso, ¿no? Ahora, una vez que tenemos los datos, estos datos, lo que se hace es reemplazar en la fórmula para obtener el dato estandarizado. Teniendo ya el dato estandarizado, se utiliza una tabla que se llama la tabla Z, que ustedes ya conocen, porque ya habíamos trabajado un poco con esto, ¿no? Y entonces se les ha pasado esa tablita, la tabla Z, con la cual se trabaja, ¿no? Y de acuerdo a esto se van haciendo aplicaciones diferentes y se van resolviendo algunos ejercicios. Hasta ahí, ¿alguna consulta, joven? ¿Alguna duda hasta ahí que tenga? Si no decimos, si es que no hay consultas, entonces estoy pensando que todo está bien, ¿no? O sea, que estamos entendiendo bien, que no hay problema. Supongo que debe ser algo de eso, ¿no? Estamos entendiendo bien. Hasta ahí por lo menos estamos avanzando bien. Esto ya se va a cortar. La clase ya se va a cortar de acuerdo al tiempo que tenemos. Indicarles lo siguiente, que en la siguiente clase también vamos a hacer este tipo vamos a hacer un Zoom para poder seguir avanzando con el capítulo, pero como este capítulo ya lo hemos avanzado, entonces yo voy a hacer una grabación acá de un video y se los voy a subir a la plataforma juntamente con este, ¿no? O sea, en este momento estamos quedando en distribución normal estándar y voy a hacer la grabación respectiva, continuación de este capítulo, de esta parte, y lo voy a subir a la plataforma. Entonces ustedes van a revisar esa parte para que el siguiente viernes, cuando nuevamente entremos a la clase, tal vez hayan algunas dudas o algo que quieran que se les aclare, ¿no? Y de esa forma vamos a hacer desde ahora el avance, ¿no? de la asignatura. Entonces, una vez que terminemos el tercer capítulo, vamos a tratar de avanzarlo lo más rápido que se pueda. Y tenemos que comenzar con el capítulo 4, ya que posteriormente ya viene el segundo parcial, ¿no?
alguna consulta hasta ahí, jóvenes, alguna duda que tenga. No, y que todo está claro. Ya, alguien más si tiene alguna consulta, alguna duda. Ya, entonces, en relación a sus prácticas, algunos no han entregado prácticas, principalmente los que están recién retomando o los que recién se han asignado, principalmente esos jóvenes, o tal vez algunos que ya estaban asignados, pero sin embargo han dejado pasar el tiempo y no entraban a la plataforma y demás. Entonces, las prácticas de este capítulo está en la plataforma, ¿no? Se recomienda que puedan entregar para no perjudicarse en su puntaje, ¿no? Que puedan entregar las prácticas y estar ya a la par, digamos, con sus compañeros. Ya, si no hay alguna otra consulta, no sé, quedamos acá y nos estaríamos viendo el próximo viernes. Ya, gracias, jóvenes. Nos vemos el viernes entonces. Listo, Inge, hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Gracias. Hasta luego, Chao. Inge. Chao, Hasta chao. luego, Gracias. Chao, chao. Chao, el viernes.